Síndrome metabólico. Entonces, vamos a hablar sobre la definición de síndrome metabólico, la fisiopatología, el diagnóstico del síndrome metabólico, cómo evaluamos clínicamente al paciente, y les quise agregar un apartado para hablar un poquito sobre dislipidemia y hipertensión, ¿ya? Sobre el tratamiento del síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico, como buen síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por la aparición de forma simultánea o secuencial de diversas alteraciones metabólicas e inflamatorias a nivel molecular, a nivel celular o hemodinámico asociado a la presencia de resistencia a la insulina y de adiposidad de predominio visceral que genera un aumento en el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Esa es la definición clásica de síndrome metabólico. Y ya, aquí viene como que dice, ¿qué es? Un conjunto de enfermedades que confieren un elevado riesgo cardiovascular y que suelen coexistir. Es un estado, un complejo proinflamatorio y también metabólico. Y es importante de que, si bien se está hablando de la obesidad abdominal como diagnóstico clave obligatorio, su criterio no es mandatorio para hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, sobre la fisiopatología es más o menos lo mismo que teníamos en el informe inicial. Ya tenemos el exceso de adiposidad que se traduce en un aumento en la grasa visceral, que es la que genera mayor daño a nivel sistémico. Y también tenemos el bloqueo o la inhibición de las vías del apetito por todas las alteraciones que ya habíamos mencionado. Además tenemos esta resistencia a la insulina y debido a las alteraciones tanto de la lipotoxicidad como de la hiperglicemia se produce una disfunción orgánica que inicia primero a nivel de los vasos sanguíneos como daño microangiopático, después macroangiopático y terminamos con lo que son los eventos cardiovasculares como consecuencia del riesgo cardiovascular aumentado. ¿Ya? ¿Cómo diagnostico el síndrome metabólico? Tenemos aquí los criterios HT3, que son estos de aquí, que son 5, y yo para diagnosticar el síndrome metabólico, como ustedes tienen que acordar que es un conjunto de condiciones, y de estas 5 requiero tener al menos 3 criterios positivos para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y lo importante es que estos valores están validados para la población estadounidense y hay que tener ojo porque hay dos criterios que tienen como una excepción. ¿Ya? El primer criterio es el de la obesidad central, la obesidad visceral, que se define a través de la circunferencia de cirugía. Entonces aquí tenemos los valores de los riesgos cardiovasculares. Según la guía AP3, yo requiero un riesgo cardiovascular alto, es decir, en hombres circunferencia de cintura mayor a 102 y en mujeres mayor a 88, mientras que por ejemplo otras guías hablan de que se requiere un riesgo cardiovascular moderado, solamente hablando por circunferencia de cintura, para definirlo. ¿Ya? Pero nosotros quedamos con estos datos. ¿Ya? Necesito una alteración en la glicemia plasmática, o sea, la glucosa en el ayuno va a estar mayor a 100, tengo que tener alteración del colesterol, ya que es la dislipidemia. Y aquí utilizamos dos valores, que es el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, que es, tenemos este corte menor a 40 en hombres, menor a 50 en mujeres, como alto riesgo, como de alto riesgo, y los triglicéridos que se definen patológicos o alterados cuando están mayores a 150. ¿Ya? Y también tenemos la presión arterial, y cuando tenemos la presión mayor a 130/85 se consideraría también como criterio. Ahora, si el paciente tiene una cifra de presión menor a esta, pero usa antihipertensivos, o si tiene una glicemia menor a 100, pero es porque usa metformina, ahí también cuenta como criterio, ¿ya? Porque si está normal que está en el estado de tratamiento, ya tiene un diagnóstico de hipertensión, o ya tiene un diagnóstico de diabetes o de resistencia a la insulina, ¿ya? Por eso, básicamente, ¿ya? Esto tienen que sabérselo, ¿ya? ¿Qué son 5? ¿Cuáles son? ¿Y cómo? ¿Y qué requiero para cada uno? ¿Alguien levantó la mano? Dime. Es que para la dislipidemia es colesterol y los triglicéridos. No, son dos criterios aparte. Son 5. Colesterol, el HDL es 1 y los triglicéridos son 8. ¿Esa es la pregunta? No, en el caso de la dislipidemia, en el caso de la dislipidemia se considera solo el colesterol HDL o el... No, para la dislipidemia yo considero el HDL, el LDL y los triglicéridos. Ya, porque... Ay, espérate, déjame llegar a la diapo de dislipidemia.
Y ya, entonces, para la evaluación clínica de los pacientes, hacer una correcta anamnesis, examen físico, con las cosas que vimos ya en obesidad, la antropometría, que es súper importante, la toma de presión arterial, y también hay exámenes de sangre que puedo solicitar. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a descartar otras complicaciones. Entonces, tanto para el diagnóstico o para descartar complicaciones en un paciente obeso, por ejemplo, requiero tomarle la presión, como ya vimos, y exámenes básicos que serían glicemia en ayuna, ya para ver riesgo de diabetes o de resistencia a la insulina, para ver riesgo de diabetes o de prediabetes, porque la resistencia a la insulina es diagnóstico clínico, ¿cierto? Con las glucordones y la galactosis. También requiere un perfil lipídico, ¿ya? Para ver si es que hay dislipidemia, ¿ya? Esos son los exámenes mínimos con los que yo diría controlar a un paciente con obesidad y también a un paciente con síndrome metabólico. Dime. El diagnóstico del síndrome metabólico por los criterios APP3, ¿es posible hacerlo con médicos? Por ejemplo, no sé, si la obesidad visceral es excesiva, muy excesiva, o... ¿Hacerlo con dos? Sí, por ejemplo. O por ejemplo, el colesterol también es muy alto, pongámosle 50 el máximo y tiene 150. No, tiene que ser 3. Eso es lo que tiene la definición. Eso. Y ahora sí, hablamos un poco de la dislipidemia. Entonces, la dislipidemia es un trastorno en el metabolismo de los lípidos. ¿Ok? Entonces, esto se debe ir a un momento en la síntesis, una disminución en la degradación de estas lipoproteínas plasmáticas, y generalmente está en, quizás entre un 5 y 20, pero yo creo que va más para el 20% de la población. Dentro de los factores tenemos principalmente lo que es la genética, ya tanto por herencia familiar como por factores predisponentes a nivel de ciertos complejos macromoleculares, y también literalmente por factores ambientales y claramente por factores de nutrición. Ahora, es importante que la dislipidemia se altera más por la síntesis de carbohidratos que por la síntesis de grasas, porque las grasas se degradan en el tubo digestivo, pero los lípidos que produzco son a través del paso desde las reservas de glucosa, ¿cierto? ¿Recuerdan de eso, cierto? Entonces, como factores secundarios también tenemos la diabetes mellitus descompensada, que puede generar también una alteración en los lípidos, el hipotiroidismo, que también genera alteración en lípidos, el alcoholismo crónico, y también tenemos el síndrome nefrótico, que lo van a tener clase también esta semana de eso. Ya a nivel de la clínica, estos son raros de ver, pero están descritos como dentro de la semiología clásica. Tenemos los antelasmas, que son estos depósitos de tejido lipídico en el subcutáneo periocular. ¿Las ven ahí con esas pelotitas que tienen? Esos son antelasmas. Tenemos abdomas tuberosos y tendinosos, que al menos estos yo sí he visto más. También tenemos el arco corneal, que en pacientes jóvenes me puede sugerir una dislipidemia de origen genético o familiar, y en adultos mayores puede ser normal. Ya la aterosclerosis, y también tenemos la estetosis hepática, porque al final hay una acumulación de tejido lipídico en el parénquima pancreático que al final genera inflamación, eso genera fibrosis y daño hepático crónico secundario. Dígame. ¿El arco corneal cómo tiene que ser? Eso. Se ve un arco blanco. Ese es el arco corneal. Ya en el laboratorio le pido el perfil lipídico y los exámenes que solicito. El perfil lipídico tiene el colesterol total, que ahí se considera alterado cuando es mayor a 200. El HDL, que se considera en esos cortes que vimos recién, menor a 40 miligramos por decilitro en hombres, menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres. Los triglicéridos, que tienen que ser menores a 150. Y el LDL, que ahí la meta del colesterol alterado se ve según el riesgo cardiovascular individual. Que eso no lo puse en la clase de hoy. Pero hay unas tablas que son de riesgo cardiovascular que se llaman las tablas de Framingham, que no sé si alguna vez la vieron en los spam. Es una tabla que tiene unos cuadraditos verdes, amarillos, rojos. ¿No les suena? Sí, por edad. Sí, se corta por edad, si el paciente es tabáquico, el nivel de lípidos. ¿Sí? La tabla de Framingham. Esta. ¿Sí? ¿Se las pasaron? ¿Sí o no? Sí, ya. Y esto me ayuda a estimular el riesgo cardiovascular.
Entonces ahí según el riesgo que el paciente tenga, yo veo la meta. Ahora no les voy a pedir valores tan específicos de esto, pero los de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico sí, ¿ya? Eso. Paciente de riesgo cardiovascular bajo, LDL meta menor a 130, moderado menor a 100, riesgo cardiovascular alto menor a 70. Ese es como el objetivo de meta y si está sobre eso yo lo considero alterado. Ya. Y en la hipertensión la mayoría de los pacientes son asintomáticos o pueden tener en un porcentaje menor síntomas específicos como son el dolor de cabeza, mareos, tinnitus, que es este pitido del oído que se puede ver por crisis hipertensivas, sensación de palpitaciones y en algunos casos la epistaxis, que es el sangrado nasal. Ya también tenemos que evaluar otras zonas para ver si hay algún daño orgánico asociado a la hipertensión, como son la cefalea intensa, alteraciones de conciencia, déficit focal neurológico, visión borrosa, si es que tiene disnea, dolor torácico, palpitaciones, como pensando en alguna arritmia o en un infarto. Eso. Ya el examen físico importante es palpar los pulsos porque podemos tener evolución de esto, afectar si es que tenemos presencia de soplos y también si es que falta una L, pero también puede haber soplos a nivel carotidio o a nivel abdominal, por ejemplo en el caso de los aneurismas aórticos, cuando hay dilatación de la arteria abdominal, se puede sentir un soplo o una masa y hay también hacer fondo de ojo porque podemos tener alteraciones a nivel de la retina secundaria de la hipertensión. Como tratamiento, básicamente lo mismo del tratamiento de la obesidad, cambio de estilo de vida a todos los pacientes con obesidad, a todos los pacientes con síndrome metabólico, partir por acá. Pero en el síndrome metabólico, como tengo otras coexistencias, o tengo un conjunto de cosas que me están dando el diagnóstico de síndrome metabólico, si tiene dislipidemia, le trato la dislipidemia, si tiene hipertensión, le trato la hipertensión. Esto aquí no da lo mismo que se lo observan, pero les doy el listado porque cuando pasen por el San Camilo en abril, cuando les toque, les van a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Para que a alguno les suene de nombre lo que se usa, ¿ya? Eso, las recomendaciones, la dieta tiene que ser o mediterránea, ya que es como la dieta ideal que tiene mayor evidencia, y también tenemos la dieta DASH, que es una dieta que se utilizó principalmente para pacientes hipertensos y que ha demostrado grandes beneficios por el poco consumo de sangre. Ya la recomendación de ejercicio es ejercicio aeróbico de moderada intensidad, al menos 30 minutos, 5 veces por semana para hacer los 150, ¿cierto? Prevenir diabetes mellitus tipo 2 y se ha demostrado que en algunos pacientes con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, aunque no tengan ningún tipo de obesidad, les puedo dar metformina y tratar las otras comorbilidades que tengan como estas de acá. ¿Ok? Ya, eso es con síndrome metabólico.